Hello everyone, welcome to this Grammar Focus explanation. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con esta explicación de este Grammar Focus que es bastante agradable. Es sobre los adverbs of frequency. O sea que hay que saber de adverbios. Lo sabemos en español, sabemos qué función cumplen. Eso vamos a repasar porque pues deberíamos saberlo para poder abordar este punto y toda la unidad pues con éxito. Este es el primer Grammar Focus de la unidad 6 del libro 1 de Interchange. La unidad titula How often do you exercise? O sea que todo está relacionado con los deportes. Por eso aquí tenemos esta imagen y pues por eso todo el vocabulario va a ser acerca de esto. ¿En qué consiste esto de los adverbs of frequency? Ustedes van a encontrar esto en el libro, que es el punto. Y aquí vamos a encontrar la explicación en esta parte que estoy subrayando. Entonces vamos a tener ahí esos adverbs of frequency y nos los señalan a través de lo que sería la negrita o negrilla, que son estas palabras resaltadas. En general, frequency hace referencia a frecuencia y adverbs a adverbios, o sea, adverbios de frecuencia. Así ya nos da unas pistas de lo que trata este punto, este Grammar Focus. Entonces vamos al grano. ¿En qué consiste? Bueno, los adverbs of frequency son palabras que normalmente nos van a indicar la frecuencia con que ocurre un verbo. Por eso son adverbios, porque son palabras que sirven para darle atributo o calificación, pero más que nada atributo al verbo. Entonces por eso se llaman adverbios, califican el verbo. Tenemos los adverbios de frecuencia, adverbios que nos van a referir, o una palabra que nos va a referir para cuando ese verbo, esa acción ocurre el 100% de las veces, o sea, siempre. Por lo tanto, always va a significar siempre. Tenemos una palabra para referirnos al 90%, en este caso es usually, y esta significa literalmente usualmente, o sea, por lo general ocurre mucho, ¿cierto? Luego tenemos otra que es 80%, normally or generally. Then we have 70% with the word often or frequently. Then we have the 50% with the word sometimes. Sometimes happen or sometimes not. El 50% de las veces pasa, el 50% de las veces no pasa, así que a veces. 30% for occasionally, 10% for seldom, 5% for hardly ever and rarely, and 0% with the word never. So those are the adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Entonces estos son los adverbios de frecuencia, como pueden ver pues tienen una frecuencia y así cuando los usamos pues ya sabemos de qué estamos hablando. I usually walk to work. Yo usualmente, por lo general, ¿cierto? Yo usualmente camino al trabajo, walk to work. Es algo que ocurre el 90% de las veces de esta persona. Entonces ya vemos que los adverbios de frecuencia son algo muy fácil de comprender porque es la frecuencia con la que ocurre un verbo. Por eso es un adverbio, estamos dando el atributo. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé dónde poner el adverbio? Normalmente, y para estos ejercicios, va a estar en la posición antes del verbo. Porque así como los adjetivos califican al sustantivo y van antes en inglés, así por eso decimos red hat, rojo sombrero, califican hacia adelante los adjetivos en inglés, así mismo lo van a hacer estos adverbios de frecuencia. Antes del verbo, porque le van a dar el atributo. Entonces ellos califican así, de esta manera, porque califican hacia adelante. En eso sí nos diferenciamos con el español. Entonces tenemos aquí que los adverbios de frecuencia califican es hacia adelante. ¿De acuerdo? Y va de esa manera. Sujeto, adverbio, luego el verbo, que es el que va a ser calificado, y finalmente el complemento. Aquí tenemos un chorro de ejemplos para que lo revisen. Esto se los voy a dejar en el material de la guía. Y finalmente, pues hay algo que hay que tener en cuenta, que pues no lo especificaron aquí en este punto, que cuando tenemos
el verbo to be, normalmente ese adverbio va a ir después del verbo to be. Es una excepción. Recuerden que el verbo to be es el verbo rebelde que no se deja pues hacer las cosas como normalmente son. Entonces es el único caso en que el adverbio de frecuencia se ubica después del verbo. Para todos los demás casos, por lo general los adverbios son fáciles de ubicar porque pues, no hay tanto lío si se ponen antes o después, en fin, pero lo más recomendable es hacerlo entre el sujeto y el verbo, o sea, antes del verbo para que lo califique. Si el verbo to be, entonces después, eso sería lo normal. Aquí en la guía o en el libro nos dicen que usually and sometimes can begin a sentence, o sea que el adverbio usually y el adverbio sometimes pueden iniciar una oración y no es un error, es porque los adverbios son más flexibles, son el tipo de palabras que en cuanto a sintaxis se pueden ubicar en cualquier lado, digamos que sin mayor problema, pero pues de todas maneras teniendo y aprendiendo de la mejor manera posible es bueno ubicarlos donde nos recomiendan. Aquí tenemos en la misma tablita que les mostré, aquí está, simplemente que allí pues tiene más porcentajes. Y pues aquí tenemos también dónde lo ubicamos en las preguntas o en las negaciones. Pues miren que siempre va antes del verbo. How often do you exercise? ¿Cierto? El verbo do, entonces antes va el adverbio. A ver dónde tenemos otra pregunta. Do you ever watch? Aquí tenemos antes del verbo. Ya lo estamos calificando. Así funciona en inglés. Y a ver por aquí una negación. I don't exercise very often. Aquí está al final, como les digo, no, por lo general no hay problema con ello. Vamos a hacer el primero y ustedes seguirán haciendo el resto de ejercicios porque pues esto es bastante sencillo. Entonces dice que ponga los adverbios en el orden correcto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Do you... hagámoslo como en ortografía. Mayúscula inicial. Do you ever play sports? Do you ever play sports? ¿Alguna vez tú has jugado deportes? O el ever es que si alguna vez, ¿cierto? Aquí no aparece, pero si lo buscan es otro adverbio de frecuencia. Así, aquí de alguna manera, pues vamos a aprender también más vocabulario cuando encontremos eso. El caso es que ever es el adverbio que nos están diciendo aquí, que es el que hay que ubicar antes de verbo. Do you play sports? ¿Juegas deportes? Do you ever play sports? Entonces ahí le estamos poniendo el ever antes de esta pregunta para pues alguna vez lo haces. Y pues todos los que están en paréntesis hay que saberlos ubicar. Miren que tenemos también adverbios como twice a week, que significa 2 veces a la semana. Twice a week. Y tenemos dentro de los ejemplos 3 times a year. Twice es una palabra que significa 2 veces. Y es una forma cortica de decir aquí tenemos 3 times a year, sería 3 times, ¿cierto? Esto es decir 3 veces. Si yo quiero decir 2 veces, yo tengo la oportunidad de decir 2 times o twice. O sea, esa palabra significa 2 veces, twice. Aquí abajo. Y solo sucede con la palabra 2. Twice es 2 veces. 3 times ya es 3 veces. Ocurre también con la palabra once, que significa una vez. Puedes decir one time y una vez, o mejor utilizas el once, que significa una vez. Tú puedes decir 2 times, que significa 2 veces, o mejor dices twice, que significa 2 veces. Entonces son cositas de vocabulario que es bueno ir aprendiendo y pues ir aplicando. Espero que les vaya muy bien resolviendo este punto. Nos vemos en el siguiente Grammar Focus. See ya.